Estimados estudiantes de la sede San Juan del Lurigancho, Caraballo y Colonial, quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede San Juan del Lurigancho. El día de hoy estamos viendo lo que es el tema congruencia y semejanza de triángulos relacionados con la escala. Sabemos es para tercer año de secundaria, pero antes de continuar con nuestra clase, lo que vamos a ver es nuestra competencia. Nuestra competencia es resuelve problema de forma, movimiento y localización, y nuestros desempeños o nuestra meta de aprendizaje lograr el día de hoy es lee textos o gráficos que describen formas geométricas y sus propiedades y relaciones de semejanza y congruencia entre triángulos. Lee mapas a diferente escala y compara su información para ubicar lugares o determinar rutas. Usa estrategias para ampliar, reducir triángulos empleando sus propiedades, semejanza y congruencia usando instrumentos de dibujo. Nuestra situación significativa se titula La altura de la casa. El maestro Luis presenta en la pizarra un gráfico con el recorrido que un pajarito realiza desde lo alto de un poste hacia un grano de maíz en el suelo que logró ver, para luego ir al otro extremo y pararse en lo más alto de una casa. Podemos observar, ahí está el gráfico. Jorge sale a la pizarra, le indica que los dos triángulos son congruentes y le dice a su maestro que la casa tiene una altura de 8 metros en la realidad. ¿Está de acuerdo con la respuesta de Jorge? ¿Por qué? Al medir con una regla el dibujo, la altura de la casa es 12 centímetros. ¿Cuál es la escala que está hecho el dibujo con respecto a la realidad? Justifica tus respuestas. Para resolver la situación, primero vamos a entender algunos conceptos referentes a lo que son la escala o tipos de escala. La escala me representa, lo puedo formar de esta manera, A sobre B. Y esto es equivalente a la medida. A me representa la medida del dibujo y B me representa la medida real en sí, ¿no? O sea, de la realidad. Podemos observar, jóvenes, las escalas de ampliación de 50 a 1, de 5 a 1, de 20 a 1, de 2 a 1 y de 10 a 1, ¿no? Y luego la escala natural, podemos observar, es de 1 a 1, o sea, tanto en la realidad, tanto en el dibujo es lo mismo, ¿no? Escala de reducción. La escala de reducción podemos ver de 1 a 2, de 1 a 20, de 1 a 200 y de 1 a 2000. Y otras escalas, por ejemplo, que podemos observar acá, ¿no? Otras escalas más ya referentes, ¿no? Y ahí podemos representar también la escala de otra manera. A entre B. Podemos representar de otra manera. Muy bien. La escala también lo podemos representar de esta manera, de manera gráfica, ¿no? Pero para eso debemos tener una regla para poder medirlo. Esto me va a representar a una escala de 1 a 1000. Acá también podemos observar esta escala que me representaría de 1 a 10.000. Esta escala que observamos me representaría de 1 a 250.000. Y la escala que tenemos acá me representa de 1 a 100.000, ¿no? Eso sería las escalas que podemos, hay forma de representar de manera gráfica y de representar de esta manera, ¿no? De manera numérica. Y esto podemos representar de esta manera, ¿no? Lo podemos calcular 1 centímetro sobre 10 metros, pero ambos deben estar en la misma unidad, entonces pasamos a centímetros. Al pasar a centímetros, 10 metros me daría 1000 centímetros. Quiere decir que está una escala de 1 a
1000, de 1 a 1000. Congruencia de triángulos. Vamos a ver ahora lo que es congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes cuando presentan sus tres medidas angulares respectivamente de igual medida y sus tres lados correspondientes de iguales longitudes. Es decir, cuando presentan todos sus elementos respectivamente iguales, ya sean sus ángulos y sus lados. Podemos observar el triángulo acá, el triángulo ABC, ¿no? Cuyos lados podemos observar, ¿no? Y cuyos ángulos también. Por ejemplo, en el lado AB es C, el lado AC es B, el lado BCA. Y tenemos el ángulo teta, el ángulo alfa y el ángulo beta. Este símbolo de acá significa congruentes. Congruentes, ¿no? Y podemos observar el otro triángulo que es congruente al primero, QRP, ¿no? Y sus lados son el QR vale A, QP vale C y RP vale B. Y mira, observa sus ángulos. Beta, teta y alfa. ¿Qué podemos observar entonces? Que la medida del ángulo BAC es igual BAC. Ahí está. BAC es igual a la medida del ángulo QPR. QPR, ¿no? Ambos, entonces, es teta, ¿no? Y también podemos observar que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo PQR, que es igual a alfa, PQR. Luego podemos observar que la medida del ángulo BCA es igual a la medida de QRP. QRP es, ¿cuánto es su medida? Beta, ¿no? Quiere decir entonces que BC, ahora viendo sus lados, BC, ¿dónde está BC, jóvenes? Acá está. BC es igual a QR. QR, ahí está. Tiene la misma medida. AC es igual a PR. AC es igual a PR. A PR, ahí está, PR. Ambos tienen la medida de B. Y AB es igual, ahí está, AB es igual a PQ, que es igual a C. PQ, ¿dónde está PQ? Acá está, PQ, que es igual a C. Entonces, si cumple con eso, podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Eso, este símbolo de acá se lee que es congruente, ¿no? Se lee que es congruente, ¿no? Ese símbolo. Muy bien. Ahora vamos a ver el primer caso. El primer caso, ¿no? O el primer criterio es el caso ala. ¿Qué significa ala? Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Dos triángulos son congruentes y tienen dos medidas angulares respectivamente iguales y el lado adyacente y común a ellas de igual longitud. Podemos observar acá, ¿no? Dos triángulos congruentes. Quiere decir que van a tener dos medidas angulares iguales. Alfa, alfa. Alfa, alfa, teta, teta, ¿no? Y luego una medida al lado adyacente, acá está la medida, si él vale A, él también vale A. Podemos deducir entonces que la medida del ángulo BAC, ¿dónde está BAC? BAC es igual a la medida QPR. QPR. ¿Estás viendo que son iguales? No, ambos son teta y teta, ¿no? Y AC, ¿dónde está C? Acá está. AC
es igual a PR. El lado AC y el lado PR son iguales. Muy bien. Entonces, la medida del ángulo BCA es igual BCA es igual a la medida del ángulo QRP. QRP. Ambos tienen las mismas medidas y la medida es de alfa, ¿no? Entonces podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ABC es congruente a lo PQR. Vamos a ver ahora, jóvenes, el caso o el criterio LAL, que significa lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes y tienen dos lados respectivamente de igual longitud y el ángulo determinado por dichos lados tengan igual medida. Podemos observar acá, ¿no?, los dos triángulos, ¿no? Podemos observar. ¿Y qué podemos deducir de estos dos triángulos que son, ¿no?, que son congruentes, lado, ángulo, lado? Ahí está bien. Lado, ángulo, lado. Acá también. Lado, ángulo, lado, ¿no? Por eso se llama LAL. ¿Y qué debemos deducir? De que AB, ¿dónde está B? Ahí está. AB es igual a ¿quién? A PQ. Si esto es A, él también es A. Y AC es igual a PR. AC es igual a PR, ¿no? A PR. AC es igual a PR. ¿Ya está? Y la medida del ángulo BAC, la medida del ángulo BAC, que es θ, es igual a la medida del ángulo QPR. QPR, que es también θ. Tiene la misma medida. Entonces cumple el caso LAL, lado, ángulo, lado. Y podemos decir entonces, si cumple eso, que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Ahora vamos a ver el caso LLL. ¿Qué significa, profesor? Lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes y tienen las longitudes de sus lados. Son respectivamente iguales. Si tienen la longitud de sus lados, son respectivamente iguales. Podemos observar, mira, el triángulo ABC con el triángulo PQR. AB es igual con PQ. Ambas medidas miden lo mismo. Ambos miden lo mismo. Y AC, ¿con quién, jóvenes? Con PR, ahí está, la misma medida. ¿Qué me falta, profesor? BC es igual a QR. ¿Ya está? Eso cumple el caso LLL, ¿no? Entonces yo digo, BC es igual a QR. BC es igual a BC. ¿Dónde está BC? Ya está. BC es igual a QR. O sea, la misma medida, ¿no? AC tiene la misma medida que PR. Ahí está. Y AB es igual, AB es igual a PQ. Ahí está. PQ. Ambos tienen la misma medida. Si cumple eso, podemos decir entonces que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Qué elementos determinan la semejanza de las figuras? Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes proporcionales. Los elementos que se corresponden son puntos, segmentos, ángulos. Se llaman homólogos. Podemos observar ahí, mira, más pequeño, mediano y más grande, ¿no? Si tenemos el ejemplo dado un triángulo de lados 4 metros y 5 metros,
y 6 metros. Ahí está el triángulo ABC, ¿no? Cuyos lados son 4 metros, 5 metros y 6 metros respectivamente. Multiplicamos por 3 para conseguir un triángulo semejante a él. Si multiplicamos por 3, o ambos lados, sus lados, tendríamos ahora 5 por 3, 15 metros, 6 por 3, 18 y 3 por 4, 12. De esa manera podemos conseguir otro triángulo semejante, ¿no? Y recuerda, los lados del triángulo se han triplicado. ¿Puedo hacer, profesor, que se duplica? Sí, multiplicaría por 2, cuadruplica también. De esa manera yo puedo formar, ¿no? Otro ejemplo. Vamos a ver el primer criterio. El primer criterio de semejanza es ángulo-ángulo. Dos triángulos que tienen los dos ángulos congruentes son semejantes entre sí. Podemos observar ahí el triángulo ABC. ABC cuyos ángulos son alfa, beta y gamma, ¿no? Acá tenemos otro triángulo semejante que es alfa prima, B prima y gamma prima, ¿no? Es decir, entonces, alfa es igual al ángulo alfa prima. Y acá está beta, es igual al ángulo beta prima. Ahí está. Y el otro sería, de lo anterior se deduce que Y es igual, ya se podemos deducir, ¿no? Que Y es igual, que gamma es igual a gamma prima. Entonces el triángulo ABC semejante con el triángulo AB prima, AB, A prima, B prima, C prima. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Son los siguientes triángulos semejantes. Estos son semejantes, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque tienen dos ángulos iguales. El criterio ángulo-ángulo, ¿no? C, 65 grados y R, 65 grados, ¿no? El ángulo, la medida del ángulo, ¿no? Nos pregunta si son triángulos semejantes. Claro que sí. Por tener dos de sus ángulos congruentes. Cumplen el criterio ángulo-ángulo, ¿no? El ángulo C es igual o es congruente, ¿no? Al ángulo R, y B es congruente al ángulo Q. Si cumple el otro, ya sabemos cuánto vale el valor de A, ¿no? Porque todo te debe dar 180 grados. Lo mismo sucede acá. Muy bien, ahora vamos a ver la resolución de la situación que teníamos al inicio, de la altura de la casa. El maestro Luis presenta en la pizarra un gráfico con el recorrido que un pajarito realiza desde lo alto de un poste hacia un grano de maíz en el suelo que logró ver para luego ir al otro extremo y pararse en lo más alto de una casa, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Los datos ahí tenemos, ¿no? Que se han dibujado. ¿Qué más tenemos? Jorge sale a la pizarra y le indica que los dos triángulos son congruentes y le dice a su maestro que la casa tiene una altura de 8 metros en la realidad, ¿no? ¿Qué estrategias utilizaremos? La congruencia de los triángulos relacionados con la escala, ¿no? ¿Qué me pide? ¿Está de acuerdo con la respuesta de Jorge? ¿Por qué? ¿No? Al medir con una regla la altura de la casa en el dibujo es 12 centímetros. ¿Cuál es la escala que está hecho el dibujo con respecto a la realidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la respuesta de Jorge? ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque la respuesta es otro valor y lo demostraremos, ¿no? O lo demostraré. Primero tienes que conocer o recordar Pitágoras. Por Pitágoras tenemos en el primer triángulo rectángulo. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede? Que la suma de sus catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. El cateto A
al cuadrado y el cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar para poder calcular el otro lado, ¿no? El otro lado, el lado BC, porque me falta el lado BC, ¿no? El que se opone al ángulo alfa, me falta. Para eso voy a utilizar Pitágoras. Vamos a darle una variable X. X, sea X el lado del triángulo rectángulo, ¿no?, que tenemos acá. Reemplazando valores, ¿cuánto vale A? Vamos a darle A. A vale 8 al cuadrado más B vale X al cuadrado más 10 al cuadrado. Resolviendo, 8 al cuadrado sería 64, ¿no? 10 al cuadrado sería 100. Entonces, el 64 que está sumando, para hacerle otro mismo a restar, tendría entonces 100 menos 64, 36, y la raíz cuadrada de 36 es 6. Quiere decir que X vale 6 metros. Ahora sí, utilizando nos centramos en el problema en sí, sea porque nos pide la altura, ¿no? Sea H la altura de la casa y el triángulo ABC es congruente al triángulo CDE, por lo que se cumple que AC, ¿dónde está AC? AC, ahí está, AC sobre BC es igual a CE, ahí está, CE, sobre ED. ¿Y qué viene a ser ED? La altura de la casa que nos está pidiendo. Entonces, reemplazando el valor, AC es 10, ¿qué más, jóvenes? Y BC es 6, que ya lo conocemos, ¿no? B6. Ya el otro sería CE. ¿Dónde está CE? Acá está. CE es 10. Como son congruentes, quiere decir entonces que H, ¿cuánto debe ser, jóvenes? H es 6 metros. Muy bien. Utilizando entonces H, la altura de la casa es 6 metros, ¿no? Entonces la altura de la casa es 6 metros. Eso sería la respuesta a la situación. Muy bien, jóvenes. Continuando entonces, resolviendo ahora la pregunta 2, al medir con una regla la altura de la casa en el dibujo es 2 centímetros. ¿Cuál es la escala que está hecho el dibujo con respecto a la realidad? Del dato anterior tenemos que la altura de la casa es 6 metros. Pasando de metros a centímetros, tendría entonces 6 por 100. Sería 600 centímetros. Entonces la casa está hecha una escala medida del dibujo. ¿Cuánto es la medida en el dibujo? ¿No? ¿Qué dato nos está dando? Y cuánto es la medida real, ¿no? La medida en el dibujo me está dando que es 2 centímetros. Y en lo real es 600 centímetros. Lo que podemos hacer, jóvenes, es simplificar, ¿no? Es simplificar, ¿no? Simplificar, centímetros, mitad sería 1 sobre 300, ¿no? Recuerda que ese dato, ¿de dónde salió? Los 600 de esta expresión, ¿no? Esa expresión que es 600 del triángulo que acabamos de ver de lo anterior, ¿no? Y ahí viene el 600 centímetros de la medida de BC. Ahora sí, entonces decimos, podemos simplificar mitad 1, mitad 300. 1 sobre 300, ¿no? Estaría una escala de 1 sobre 300. Quiere decir que en el dibujo me representa 1 centímetro y en la realidad me representa 300 centímetros, ¿no? Otra forma de indicar es 1 entre 300. Eso sería la respuesta con respecto al problema que me está pidiendo. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero que sigan viendo los videos siguientes, ¿no? Nos vemos, hasta luego.